Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, respondió a Esteban Torres y lo calificó de chismoso. Esto frente a una supuesta mayoría en contra del presidente Noboa en la función legislativa. El señor Torres, que en los chismes de pasillo, o sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno. Así respondió el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a las nuevas declaraciones del viceministro Esteban Torres sobre una supuesta mayoría en el legislativo en contra del presidente Daniel Noboa. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno. Y sobre el veto total que dio el jefe de Estado a la ley que obligaba al Ejecutivo a asignar los recursos a los gobiernos autónomos, Kronfle alertó. Es decir, el vocero hoy del gobierno que le está haciendo daño con la Asamblea, ahora le está haciendo daño al gobierno con el pueblo ecuatoriano, anticipándole que el gobierno no va a aprobar ninguna ley por más buena que sea. Para el correísmo, el veto total es una respuesta del gobierno a la enmienda a la Constitución aprobada hace poco en el Pleno. Me parece que es una respuesta además abrupta y en desconocimiento total de lo que el mismo gobierno hace, que es no asignar los recursos a los gobiernos autónomos. Posiciones que, a decir del Partido Social Cristiano y Construye, ahondan la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea. Sentémonos, hagamos mesas técnicas, pero primero cámbienos de vocero y segundo, piensen en el país. El vocero ha estado más bien haciendo una suerte de obstáculo. Sin embargo, la bancada de gobierno en la Asamblea intenta mantener abierto el canal del diálogo. Valentina Centeno se acercó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, durante el Pleno. Mantuvieron una conversación que no dio resultados, mientras en los pasillos hacen advertencias. No podemos permitir que un revanchismo político de las viejas prácticas políticas no permitan que se apruebe una ley que viene a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Y nosotros como bancada vamos a defender al presidente de la República, que le dejen tener éxito en su mandato, que le dejen revertir esa historia negativa y nefasta del viejo Ecuador. Por ahora, esta suma de hechos fragmenta las relaciones entre los dos poderes del Estado. El Ejecutivo se juega la carta del veto total a las leyes y las bancadas hablan de mayorías móviles. Y para muestra un botón, este mismo jueves el Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos a favor, archivó la Ley de Seguridad Digital impulsada por el gobierno. Señor presidente. Y dentro de esa pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, el viceministro Esteban Torres respondió a Henry Kronfle, quien pidió su salida. Además, denuncia que ahora la Asamblea intenta dar de baja al veto total a las reformas al Código de la Función Judicial. Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso. Esta fue la respuesta que el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dio al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien este miércoles pidió un cambio de vocería. Lamentablemente le han declarado la guerra, no solo a este gobierno, sino por ende también a los ciudadanos. Y más allá de las reacciones infantiles de ciertos señores, quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. Torres anunció que el Parlamento ahora va detrás del veto total a las reformas al Código de la Función Judicial y ha pedido un criterio a la Corte Constitucional. Desesperados, el procurador de la Asamblea Nacional presentó ante la Corte Constitucional una petición buscando inducir al error para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales. En el documento, la Asamblea asegura que el veto no ha sido justificado y que el artículo en el que se señala que los vocales de la Judicatura pidan licencia sin sueldo en caso de tener prisión preventiva se basa en la presunción de inocencia que tiene todo procesado. Lo que significa que si la Corte aceptara esa petición, regresaría el veto a la Asamblea Nacional sin que ya el presidente pueda hacer algo más. Y sobre los cambios para que los asambleístas se allanen en caso de un veto parcial, Torres no descartó que el gobierno ahora vaya a usar la figura del veto total en las próximas leyes que sean aprobadas. Porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea?
pero eso es producto justamente de un revanchismo. Pese a ello, según el viceministro, el gobierno aún mantiene abiertas las puertas del diálogo para superar este impasse entre ambas funciones del Estado. Representantes de los gobiernos autónomos descentralizados exigen al presidente Noboa que la asignación de recursos sea puntual y sin discrecionalidad política. Esto luego de que vetara totalmente la ley que buscaba que los recursos sean asignados de forma directa para evitar atrasos. Luego de que el presidente Daniel Noboa vetara totalmente la ley que buscaba asegurar la asignación de recursos directa a los gobiernos autónomos descentralizados, sus representantes expresaron su preocupación, pues aseguran que los atrasos continuarán, afectando así la ejecución de obras. Lo que buscábamos los gobiernos locales es que frente al incumplimiento de la Constitución y la ley de forma permanente por los últimos gobiernos, tener un mecanismo que evite esa triangulación. La mejor salida tendría que haber sido un veto parcial para poder conversar. El proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea disponía que 5 días antes de terminar el mes, el Ministerio de Finanzas debía definir los valores que se transferirían directamente a cada GAD y los primeros 5 días del mes se realizaría la asignación. Creemos que las transferencias se hagan de manera puntual y queremos que las transferencias se hagan sin discrecionalidad política. Según este comunicado del gobierno emitido la tarde del miércoles, esta iniciativa legislativa va en contra de otros sectores, como salud o educación, y de entrar en vigencia afectaría a las finanzas públicas, poniendo en riesgo la estabilidad económica. Con ello, concuerda el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Es como que un municipio firme con un contratista privado, que cuando le llegue la plata del gobierno central, automáticamente le debita al municipio y le asignen al privado. El alcalde va a decir, déjeme administrar mi plata, pues yo sabré qué es prioritario y qué no es prioritario y cómo lo hago. Pozo además recuerda que no hay rendición de cuentas de los GADs sobre la calidad del gasto. Y la ciudadanía tiene el derecho de saber en qué se están gastando la plata. ¿Se va solo en nómina? ¿O están haciendo obra pública, alcantarillado, agua potable? A criterio del exsecretario de Estado, mientras las finanzas públicas no sean saludables, este tipo de normas no son prácticas ni apegadas a la realidad económica del país. La reunión entre organizaciones sociales y gobierno para discutir la eliminación de los subsidios a los combustibles será la próxima semana. Desde el Ejecutivo se anuncia un plan de compensación que alcanzaría los 150 millones de dólares. La eliminación de los subsidios a los combustibles se tratará el próximo lunes 10 de junio en una reunión entre el gobierno y las organizaciones sociales, transportistas y empresarios, según confirmó este jueves el viceministro de Gobierno. La propuesta es establecer un mecanismo de compensación para el sector del taxismo, camionetas y motores fuera de borda que representaría entre 100 y 150 millones de dólares. Ante ello, los transportistas aseguran que si bien están de acuerdo con la medida, lo propuesto no sería suficiente. Estamos hablando de un promedio de 250 a 300 kilómetros. Los compañeros ponen combustible entre 8 y 10 galones. El lugar y la hora del encuentro aún están por definirse, ya que el gobierno depura la lista de organizaciones a las que invitarán. La Confederación de Nacionalidades Indígenas aún no ha sido llamada, pero ya dejan claro que ese no fue el acuerdo al que se llegó en las mesas de diálogo. Para ISA no es cierto que el subsidio esté destinado a quienes más tienen. Esto va a afectar a los que no tienen ni siquiera un vehículo, una unidad productiva. ¿Sabe por qué? En el momento que incremente el precio de los combustibles se van a dar dos escenarios. Uno, todas las iniciativas económicas van a recaudar su costo de producción. Lo que va a hacer es garantizar la especulación del mercado. El sector empresarial, en cambio, ya ha sido invitado. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, enfatiza en que el país no puede seguir sosteniendo un subsidio que le cuesta más de 600 millones de dólares. Estamos viviendo al borde del abismo y esas medidas, que aunque no son del gusto popular, son medidas importantes. El país necesita eliminar cargas que no puede pagar. Este sábado las organizaciones indígenas abordarán el tema y definirán una propuesta para el gobierno, pero no descartan salir a las calles por tercera ocasión. El Consejo Nacional Electoral devolvió a la Procuraduría la consulta sobre el encargo de la presidencia en época de campaña. El CNE dice que no puede interpretar la norma.
El Consejo Nacional Electoral se declaró incompetente de absolver el pedido del procurador y no interpretó el artículo 93 del Código de la Democracia, que establece que todo dignatario que busque la reelección inmediata tendrá que pedir una licencia sin remuneración. Aquí interpretaciones bajo cualquier pretexto o interés político creo que no corresponde, más aún al órgano encargado de llevar a cabo los procesos electorales. La consulta llegó al CNE a propósito de un pedido de aclaración por parte del Ejecutivo acerca de si Daniel Noboa tendrá que encargar la presidencia mientras es candidato en el 2025. La única opción para que la vicepresidencia, después en caso de pedir licencia sin remuneración, en caso de que el presidente postule a elegirse nuevamente, postular a la candidatura de presidente de la República, es que renuncie, es que sea destituida por medio de un juicio político. Además del Código de la Democracia, otras normativas indican que un funcionario público no puede hacer campaña mientras esté en el cargo. Disposiciones que es importante conocer. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Servicio Público se señala una prohibición expresa que un servidor en público en ejercicio de funciones haga proselitismo político. El asesoramiento pedido por Procuraduría incluso podría tener consecuencias para su autoridad, Juan Carlos Larrea. Va a ser un termómetro si es que el funcionario quiere o no quiere que se le siga un juicio político. Creo que el costo político de esta absolución de consulta no le estaría asumiendo el presidente, sino el Procurador General del Estado. Porque el Procurador General del Estado no puede hacer interpretaciones a la Constitución y eso le puede llevar a juicio político. CNEL anuncia nuevos cortes de luz por mantenimiento para este viernes en varios cantones del país. Las primeras desconexiones comenzarán a la medianoche en el sector de La Prosperina en Guayaquil y se extenderán a Puerto Viejo en Manabí, Babahoyo en Los Ríos, Eloy Alfaro en Esmeraldas y Loja. Las interrupciones serán de 3 horas en cada uno de estos puntos. Los trabajos incluyen cambios de postes y limpieza de vegetación. En una nueva intervención en Manta, provincia de Manabí, más de 250 policías y militares detuvieron a 27 sujetos en 26 allanamientos. Ricardo Arcíbar nos trae todos los detalles desde ese cantón manabita. Buenas noches, Ricardo, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en el malecón de Manta. En esta localidad de la provincia de Manabí, durante lo que ha sido la jornada de este jueves, no se han reportado muertes violentas. Lo que sí hemos tenido es resultados por parte del bloque de seguridad, con allanamientos y operativos simultáneos en diferentes puntos. Ante lo que ha sido esta intervención por parte de la Fuerza del Orden, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Las operaciones del bloque de seguridad iniciaron cerca de las 2 de la madrugada de este jueves, con varios allanamientos en barrios conflictivos del cantón Manta. Nosotros trabajamos nuestras operaciones guiados por la información e inteligencia que realizan nuestros grupos especiales. En total, 26 casas fueron allanadas, 14 de estas en el barrio Cuba, donde cerca del mediodía del miércoles 2 personas fueron asesinadas en medio de la llegada de la cúpula militar y policial a Manta. Ha existido un debilitamiento de los grupos terroristas, específicamente acá en esta provincia, y de esa manera existan este tipo de rivalidades que han gestionado el tema de las muertes violentas que se han suscitado acá en el cantón Manta. Producto de estas intervenciones y un allanamiento en simultáneo que se realizó en Puerto Viejo, 27 personas fueron detenidas, 12 de estas están siendo investigadas por vínculos delictivos. Con ellos se decomisó 3 armas de fuego, 15 municiones de diferentes calibres, 2 carros robados que fueron recuperados y 3 motocicletas involucradas en crímenes fueron retenidas. A fin de contener y reducir la incidencia delictiva de secuestros, extorsiones, sicariatos, asesinatos, porte de armas de fuego. Durante estas intervenciones, un agente policial recibió un impacto de bala al ingresar a una de las casas allanadas. El uniformado se encuentra estable según la institución policial. Además de lo registrado durante la madrugada de este jueves y el desarrollo de todo este día, se nos ha confirmado por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de que el presidente de la República, Daniel Noboa, arribaría hasta la ciudad de Manta durante este fin de semana. Esto con la finalidad de supervisar de cerca las acciones por parte del bloque de seguridad. Hasta acá la información. Regresamos a Estudios Centrales con más. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la información, Ricardo. Y este jueves, 8 integrantes del grupo terrorista Los Lobos fueron aprehendidos
por parte de la Policía Nacional en 8 allanamientos ejecutados en Pichincha. Más de 5 kilogramos entre marihuana y cocaína, un arma de fuego, una alimentadora, municiones y 12 terminales móviles son parte de los indicios encontrados por la Policía Nacional en el operativo Holocausto, ejecutado en la provincia de Pichincha. Se desarrolló en base a la información reservada de los ciudadanos. Este es un nuevo golpe contra el crimen organizado a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas. Con este operativo se retiró del mercado ilegal 22.000 dosis de droga. Los detenidos son ecuatorianos, tienen antecedentes por tráfico de sustancias ilícitas. Por último, en el centro histórico de la ciudad capital, se llevó a cabo la operación policial denominada Alacrán, mediante la cual se detuvo a una persona que se dedicaba a comercializar sustancias ilícitas. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 6 de junio las sanciones al grupo de delincuencia organizada Los Lobos y a su máximo líder, Wilmer Giovanni Chavarría Barre, alias Pipo. Según un comunicado, todas las propiedades e intereses de Los Lobos y de alias Pipo que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses están bloqueadas a partir de este 6 de junio. El presidente Daniel Noboa entregó más de 10.000 chalecos antibalas a la policía de Guayaquil, Durán y San Borondón. En su corto discurso, el primer mandatario aseguró que su gobierno responderá con más fuerza y con todas las atribuciones que le otorga la ley a la violenta reacción de los grupos terroristas. Estamos claros que reconstruir nuestra seguridad no es una tarea de corto plazo, porque durante años los narcoterroristas se enquistaron en nuestra sociedad con poderosos cómplices en la política, en el sistema judicial, en el sistema de rehabilitación social. Hoy están amedrentados con los golpes que están recibiendo de un gobierno al que no pueden someter. La Comisión Ciudadana de Selección para analizar las acciones que tomará luego de la descalificación de 5 postulantes al cargo de defensor público. Mientras tanto, una acción de protección en contra del proceso se presentará en las próximas horas. Continúan los señalamientos alrededor del concurso para elegir al defensor público. Esta vez, desde la propia Comisión Ciudadana de Selección se cuestiona cómo por encima de sus decisiones el Pleno del Consejo de Participación descalificó a 5 de 9 candidatos, limitando las opciones para ganador. Ahora dicen que analizarán cuáles serán sus acciones a tomar. ¿Para qué eligen comisiones ciudadanas de selección si al final son los consejeros o 4 consejeros los que van a hacer y deshacer? Con las últimas decisiones del Pleno, solo restaría que la comisión emita su informe vinculante con el nombre del ganador. El más opcionado con el puntaje ahora más alto es el exdirector de Rehabilitación Social del gobierno de Rafael Correa y miembro de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, Ricardo Morales Vela, quien sin embargo contaría con un impedimento legal para ejercer cargo público. ¿Y qué van a ir al 7º, al 8º? Quieren nombrar al concursante menor puntuado. Para la jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Maritza Romero, descalificada a lo largo de la sesión de este miércoles por supuestamente haber estado involucrada en casos de violación de derechos humanos, los 4 consejeros que votaron a favor de esta resolución se arrogaron funciones. Esos fallos de los que hacen referencia están ratificados en la Corte Nacional de Justicia. No es un fallo. Son 7 sentencias de jueces, en total 15 jueces de la Corte Provincial, que presuntamente habremos vulnerado derechos humanos. Que lo que acaban de hacer los consejeros es una flagrante vulneración a la independencia judicial. Algo que fue advertido por uno de los consejeros a lo largo de la sesión. Violación de derechos humanos sin sentencia condenatoria en firme. Ustedes hoy día no tienen la fuerza de la razón, lo que tienen apenas es la fuerza de los votos. Este pleno no se encuentra revisando sentencias o analizando sus decisiones jurisdiccionales. Se ha afectado a la probidad notoria de la postulante. En las próximas horas, la jueza Romero presentará una acción de protección por una violación a la seguridad jurídica, alegando vulneración a la independencia judicial, pues asegura que un proceso que carece de legitimidad debería anularse. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, completó la terna para la elección del titular del Consejo de la Judicatura. Se trata del abogado y catedrático Mario Fabricio Godoy Naranjo, quien ha ocupado varios cargos en instituciones públicas como la Unidad de Análisis Financiera, la Fiscalía General, la Secretaría Nacional Anticorrupción y el Consejo Nacional Electoral. Godoy Naranjo se suma a la terna que ya estaba integrada por el juez de Garantías Penales y Jurisdiccionales de Quito,
Quito, Telmo Molina, y la integrante de la Comisión Calificadora para la Renovación de Jueces de la Corte Constitucional, Dunia Martínez. En un plazo de 2 días, la Comisión Técnica deberá analizar si cumple o no con los requisitos requeridos. El Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de la fiscal general Diana Salazar y aceptó la denuncia por violencia política de género en contra de la esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, Priscila Schettini, y su abogada Angélica Porras. Para ambas se suspendieron sus derechos políticos y deberán pagar una multa de $22.500 y $13.500 respectivamente. Como parte de la sentencia se ordenó además que no pueden publicar en ningún medio cualquier tipo de comunicación que aluda a la fiscal general. La bancada de Construye presentó una solicitud de juicio político en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. El magistrado, en su sentencia, les retiró del registro de organizaciones políticas por no cumplir con un informe económico. Los legisladores argumentan incumplimiento de funciones. Dicen que no respetó el principio de seguridad jurídica y que incurrió en prevaricato. Dicen que su sentencia tiene un tinte político. Lo vamos a enjuiciar políticamente para sentar precedente de lo que significa actuar políticamente desde la justicia electoral para intentar destruir un partido político, un movimiento. No admitimos que pueda haber jueces que se presten para hacer maniqueos de intereses políticos protervos. El ex juez Johan Marfetán y la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, constan entre los invitados a la boda de la hija del ex asambleísta Pablo Muentes. El evento, hoy en la mira de la Fiscalía, se realizó en un lujoso resort de Cartagena, en Colombia, en 2023. Es otro de los datos que confirmaría la cercanía entre el ex legislador Pablo Muentes, a quien Fiscalía coloca a la cabeza de la investigación del caso Purga, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y el ex juez Johan Marfetán. Los detalles fueron revelados en un segundo testimonio de Mayra Salazar, exfuncionaria de confianza de los 3 mencionados, que ahora, mientras es procesada por el caso Metástasis, facilita información a la Fiscalía en esta investigación. Para demostrar la conexión entre Gallardo, Marfetán y Muentes, Mayra Salazar se remontó a junio de 2023, cuando por invitación del ex asambleísta, ambos asistieron a la boda de su hija en el lujoso Sofitel Barú en Cartagena, Colombia, donde una noche de hospedaje oscila entre los $600 y $800. Según Salazar, ella misma compró los pasajes para los ex magistrados. Información que fue corroborada por la Fiscalía, que solicitó los movimientos migratorios de Pablo Muentes, sus hijos, Gallardo y Marfetán, así como de una asistente del ex legislador, confirmando que todos habrían viajado para el encuentro. Otros detalles, como los videos o fotografías de la boda, fueron eliminados de la página de la organización de eventos, pero estarían respaldados por agentes investigadores de la policía. Al evento habrían asistido al menos 200 personas. Tras esta nueva revelación de Salazar, Fiscalía ha pedido información detallada a autoridades colombianas. Conseguir la lista completa de los asistentes a la boda es uno de sus objetivos. Más noticias, amigos. El gobierno retomó la renegociación con las operadoras de telefonía móvil suspendidas hace 6 meses. Las mesas de diálogo se dan en medio de quejas de los usuarios por el servicio que brindan estas empresas. Si de calificar el servicio que brindan las operadoras de telefonía móvil, en el Ecuador hablamos, los ciudadanos tienen su propio rango, que va desde bueno a pésimo y justifican el porqué. A veces los datos se quedan un poco, o sea, no es muy buena la cobertura. En realidad soy de Santa Elena y viajo de aquí a 2 horas y en medio camino se va la señal. A este malestar también le suman los altos costos por la adquisición de datos móviles, que incluso en ciertas zonas urbanas llega con intermitencia. No se puede
andar más que sea en Facebook. De hecho, desde el mismo Ministerio de Telecomunicaciones acepta que tan solo el 75% de la cobertura llega a las diferentes parroquias del país. Es decir, tenemos un 25%, un alto índice de población que no ha sido atendida. Durante estos 2 últimos años, el proceso de renegociación con las operadoras ha girado bajo 2 etapas. Una de ellas, la contractual, que a decir de Bianna Maino, exministra de Telecomunicaciones, representa el 80% del acuerdo, mientras que la segunda fase relacionada con la parte técnica y económica está en marcha. Y aquí el cuello de botella por la posición de las empresas telefónicas. Recordemos que hoy hacemos transacciones y pagos en línea por teléfono. Esto es un tema de competitividad, no solo de comunicación, de conversar por teléfono o de redes. Frente a esto, el ministro de Telecomunicaciones ha señalado que el Estado, respetando el debido proceso y la normativa vigente, busca no solo atraer ingresos de capital, sino también expandir la cobertura a nivel país y la innovación. La migración, el abandonar las tecnologías 2G, 3G antiguas y migrar como punto de partida al 4G, como se tiene en vísperas de continuar con el 5G. Dentro de estas mesas de diálogo se encuentra como representante del Estado la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, así como también las operadoras de servicio móvil avanzado como Conecel y OTCel, con la finalidad de llegar a un acuerdo hasta septiembre de este año. En 7 meses de operaciones, el Metro de Quito tiene varias controversias alrededor del sistema de transporte. Un concurso desierto, vandalización de los trenes y la posible salida del gerente son algunas de ellas. Son parte de los sucesos que dejan huellas al interior del Metro de Quito en apenas 7 meses. Recordemos que las operaciones de este sistema de transporte público iniciaron el pasado 1 de diciembre del 2023 con un costo que superó los 1.500 millones de dólares y desde ahí se van contando problemáticas. Por ejemplo, de los 18 vagones con que se contabilizaban para las operaciones, 3 de ellos están varados. 2 ya se conocía que estaban en malas condiciones y el último que dejó de funcionar tras ser vandalizado. Nos preocupa considerablemente que no hemos visto un video. ¿Dónde está el seguimiento de las cámaras de seguridad para saber qué pasó? Extraoficialmente sabemos que el tren habría sido vandalizado en talleres y cocheras. Y esto nos preocupa. Esto tomando en cuenta que el Metro de Quito tiene un sistema de vigilancia con más de 1.000 cámaras y 200 uniformados. En las últimas horas incluso visitamos el lugar donde estarían guardados estos vagones en Quitumbe, al sur de Quito, pero fue prácticamente imposible observarlos. Todo está cerrado. Con nuestro dron, estas son las imágenes que pudimos captar, inconveniente al que además se suma la falta de aire acondicionado. Anteriormente, el alcalde capitalino Pavel Muñoz dijo que la instalación superaría los 13 millones de dólares, pero no estaría en marcha ese plan. El alcalde ha sido muy enfático en señalar de que no existe intención de colocar aire acondicionado en los trenes. Si estuviera funcionando en su totalidad la flota de Metro de Quito, evidentemente los trenes pudieran pasar a un menor tiempo y evitar aglomeraciones. Vamos a tener un récord de viajes de aproximadamente 50 millones de viajes en el primer semestre. Esto no le dará la estabilidad financiera este año, sin embargo, lo hará a largo plazo. Y como si todo esto fuera poco, el Metro de Quito ha tenido más de 10 gerentes desde su creación y voces externas hablan sobre una posible renuncia de Víctor Hugo Villagrés, actual gerente del Metro de Quito. Son decisiones administrativas que habrá que ver si las tomamos. Se ha cumplido un año de funciones, estoy haciendo la valoración con todo el equipo, cambios que se anunciarán hasta el 15 de junio y los iremos anunciando paulatinamente. Ahora lo que se conoce es que el contrato de mantenimiento del Metro de Quito está siendo renegociado y que la próxima semana se dará más detalles sobre ello.